Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a esta nueva sección de videos en los cuales hablaré sobre la historia de cada envy de Dream Capture. En este primer capítulo analizaré todos los misterios que esconde Fly High, su tercera entrega y canción principal de su primer mini álbum llamado Prequel. Así que empecemos. La historia comienza dentro de un gigantesco castillo de nombre Château de Yongry, el cual se ubica en la vida real en Francia, a 30 kilómetros de París. Sin embargo, por unos archivos que aparece en uno de los teasers de Chase Me, este se encuentra en otro lugar, específicamente en Bruselas, Bélgica. ¿El porqué de este cambio? No lo sé, tú dime. De lo que sí podemos estar seguros es que este lugar, por el uniforme que usa, es un tipo de internado o colegio al cual habían sido enviadas. El envy inicia con Gio cerca de un acantilado rodeada de unas mariposas azules y sin caso te estás preguntando lo mismo que Sua. 저거 진짜 나비야? 진짜 나비야? Aclarado esto, empiezo mi teoría diciendo que lo que estamos observando en realidad es a Gio en un sueño, y se cree que el soñar con mariposas de este color sería un símbolo de buena suerte. Sin embargo, cuanto más adelante vemos cómo estas mariposas terminan destruyéndose o muriendo, podrían darnos a entender que algo malo estaba por suceder. Además, en otra parte del envy nos encontraremos con la presencia de dos Gio con diferentes atuendos, lo que si es un sueño también podría interpretarse como la introspección o dualidad, concepto que por ahora dejaremos en stand-by para un siguiente video. Pero hasta el momento podemos entender que Gio comienza a tener pequeñas revelaciones en sus sueños sobre hechos que podrían suceder en un futuro cercano o lejano. Me baso en esta idea de los sueños cuando Gio, al empezar la primera parte de la canción, comenta que se siente acechada o observada por algo o por alguien durante sus sueños y que incluso sigue sintiendo lo mismo cuando despierta y se encuentra acompañada aún de las demás. Es así que después de un paseo en el exterior regresan al internado, pero antes de entrar, Gio se percata de la presencia de algo sobre el jardín, muy cerca a una ventana, y que al acercarse logra identificarlo y atraparlo con un frasco. Posteriormente sabemos que lo que atrapó fue una araña, la cual a mi parecer se había escapado. Gio la coloca sobre una mesa cerca a unos objetos, los cuales tienen mensajes ocultos y que logré descifrar. Empezamos por las canicas, las cuales en un inicio eran utilizadas por personas como elementos de protección contra la brujería o hechicería. Los 3 dados, los cuales antiguamente eran usados como objetos para predecir el futuro y cuyo número obtenido tendría un mensaje oculto. En este caso se muestra el número 11, lo cual es símbolo de extravagancia o comportamiento extraño de un ente o de un lugar. Las 3 cartas del tarot, de las cuales no pude conseguir una imagen nítida, pero que pueden estar relacionadas con la posesión y brujería. La araña, que es un símbolo de renacimiento y muerte y que tendrá gran relevancia en los siguientes videos de Dream Capture. La vela, que es utilizada para contrarrestar hechizos puros, y la imagen de una niña que pudo haber sido víctima o huésped de algún tipo de posesión o magia. Hasta ahora, lo más probable es que estos objetos hayan sido utilizados para contrarrestar o contener algún tipo de mal que ahora aqueja y angustia a Gio, y que es el posible causante de sus revelaciones y de la presencia que puede percibir. Esto tiene mayor sentido cuando en la siguiente parte de la canción, Yuyeon menciona que alguien o algo se siente atrapada o encerrada hace muchísimo tiempo por un poderoso sello, y que para que pueda liberarse de este, tuvo que inducir de alguna manera a que Yuyeon dañe los objetos de la mesa que quizá de alguna forma limitaban sus poderes y le impedían tener un mayor contacto con el mundo físico. Esto conllevaría a que cosas extrañas comiencen a pasar dentro del internado. Las chicas empezaron a sentir la presencia de un espíritu que rondaba con una vela blanca por toda la casa
y que había comenzado a causar algún tipo de hipnosis no solo a Gaion, sino también a Han-Dong. Sin embargo, Dami logró descubrir toda la verdad de este lugar a través de uno de los libros más importantes de toda la trama y que incluso aparecerá en los siguientes videos de Dreamcatcher. Mi teoría es que los libros contienen dos datos importantes. La primera son los métodos para obtener los poderes de antiguas hechiceras y lo segundo es el cómo serán selladas aquellos que osen obtener estos poderes, haciendo un paralelismo a un libro de la vida y la muerte. Este segundo dato lo emplearé mucho más cuando lleguemos a la historia de Good Night. Después de este hallazgo, Dami comparte esta información con las demás chicas para que juntas, al aprender sobre este tipo de magia, logren sellar al espíritu que las estaba acechando día tras día en el internado, siendo Sua y Sillon las primeras en adquirir estos poderes, puesto que luego se les observa regresando del bosque con los libros y con unas capas, como símbolo de haber completado el ritual. Pero a mi parecer, Yu-Yeon, al sentirse responsable de la liberación de este ente, es quien se encarga de sellarlo nuevamente, lo cual abrirá hilo para la historia de Yu-En-Ai. Después de haberlo logrado, una aparente paz retorna a las chicas, pero aún faltaba resolver una de las advertencias del libro para quienes hayan adquirido estos poderes. Es así que Sillon descubre la forma de liberarse de un sello en el caso lleguen a ser capturadas por algún tipo de magia. Esta hipótesis la deducí puesto que se le puede observar a Sillon regresando del bosque con una foto de ellas en la mano, foto que utilizarán después para realizar un tipo de ritual o hechizo que les permita seguir manteniendo comunicación y contacto con el mundo físico, en el caso sean atrapadas. Si te gustó mi video, no te olvides suscribirte y dejarme un like. De esta manera apoyarás mucho mi contenido, ya que siga subiendo más material sobre Dreamcatcher. Comparte este video a tus amigos para que conozcan a estas talentosas chicas. No te olvides de dejar en los comentarios tu propia teoría y qué rumbo crees que tendrá la historia en mi siguiente video.